Hola amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos aquí nuevamente frente a ustedes con nuestra gramática habitual, quechua, quechua cusqueño, quechua pentavocálica. A ver, wawqiykuna, panaykuna alillanchu. Noqanchis kay piñataq yapamantu kutiramunchis a ver kunamanta gramática nisqamanta rimasunchis runasingismanta. A ver, pishqa llawakikunawan noqanchis qariqrimanchis allin ch'ilata, allin qhapaqta, allin khamusqata runasiminchista. Chay wawqiykuna allillancha sumaq p'unchaw qankunapaq kachun hatun p'unchaw wawqiykuna panaykuna. Ñataq que octubre killa tukurapushaña, hasta pasapushaña, paqarinqa hasta chau niwasuña, watakamun nispacha niwasunsi que octubre killa. Que octubre killa imanata apamu, imanata apamu wawqiykuna panaykuna. A ver, ñawpaqsataqa kusirachishaykiqa, nachata tokayrapushaykisa. A ver, wakichisasqaniraqchu manañachu wakichinipas. Chayqa wawqiykuna panaykuna sunquykusta pullwanchaykusta llanllarrachintaq chayllawanpas alimanan alillantapas allinta mana allintapas tukayranpukistaq kuchuyaramun imanintaq chayta nina sikin sunqana na wiksan kuchuna kunkan q'apina ninkurik violenta wawqiykuna panaykuna. Así es, pues hermanos, hermanas, ¿cómo están? Nuevamente les digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? A ver, nosotros estamos volviendo ya de tiempito, de tiempito, ¿no? Entonces, en las clases anteriores habíamos hecho, ¿no? La gramática, ¿no? La gramática. Ahora hemos hecho, ¿no? El sustantivo, sustantivo. Hoy en día, ahora vamos a hacer el adjetivo, ¿ya? Ñawpaq clasikunapaq yacharanchis noqanchis qué cosa era sustantivo. Sustantivo caray que sustantivo es el nombre, suti. Kunan grosanchis adjetivo nisqatañataqa. Adjetivo kuna manche sustantivo k'askaqñataqa chayawrataqñataqa kushka porqarki chaynawmas que sustantivo adjetivo. Entonces, vamos a decir qué cosa es el adjetivo. A ver. El adjetivo es la palabra que está pues, junto al sustantivo. Es la palabra que está junto al sustantivo, es el que modifica, es el que determina, es el que embellece, digamos, al nombre. ¿Qué cosa es el sustantivo? Es el nombre. Que sustantivo, ancheita, ¿no? Es el que, ¿no? El que califica, modifica, le dice algo al sustantivo, el adjetivo. ¿Rik? Kararik na sustantivo ko suti. Kararik.
Sustantivo es la palabra que designa o que señala a los animales, a las personas, a las ciudades, después a las cosas, esto. Esto es el sustantivo, ¿no? Antes sustantivo tanya con que adjetivo nes kanches sumachta rimachin, o sea, tijran. Sumachta que ganaman munaichata rimachin, o mileitaps rimachin, che na, che adjetivo, che sustantivo al nombre, ¿no? Che con razones, ¿no? Entonces, no cansa che nata que adjetivo razones con. A ver, imagínate adjetivo, a ver, vamos a ver. Ya, entonces el adjetivo. Pero bueno, entonces, nata churazones ñaupachta, a ver, el sustantivo, el nombre. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de una casa, ya, o así, a ver. Ya, esta casa es el sustantivo. Ya hemos dicho, el sustantivo es la palabra que designa, ¿no? Cosas, puede ser hombres, animales, ciudades, ¿no? Entonces estamos poniendo casa, ya. Entonces, esta casa, vamos a poner, este es el sustantivo. Sustantivo. Aquí vamos a poner el adjetivo, ¿ya? Este adjetivo está junto con el sustantivo, está junto con el sustantivo. Entonces aquí está la casa. Entonces el adjetivo a la casa, ¿qué dice? Casa bonita. Casa bonita. Casa fea. Casa grande. Se llama casa chiquita. O pequeño, ¿no? Al poner. Casa pequeña, casa de calamina. Ya. Entonces, esto es el sustantivo, la casa es el sustantivo, ahí está. Entonces, el adjetivo es el que embellece, es el que determina, ¿no? No, es el que describe la característica de esta casa. Dice que es bonita, fea, grande, pequeña. Es de calamina, ¿no? Entonces, runa se me pere, wasirik. La casa es wasi. Wasi. Runa se me pere, bonita, munaicha, ¿no? Wasi, munaicha. O munaicha wasi, ¿no? Fea, milei, milei wasi. Wasi, milei. Grande, hatun wasi. Hatun wasi. Pequeña, huchuy wasi. Huchuy wasi. Con calamina. Lata wasi, ¿no? Lata wasi. Así es, ahí está. Eso se llama el adjetivo. Ahí está el adjetivo. En castellano y en quechua.
¿no? El adjetivo es la palabra, es la parte de la gramática que está junto al sustantivo, junto al nombre. Ahí está el nombre, wasi. Entonces el adjetivo es el que determina, es el que describe las características del sustantivo. Entonces sustantivo es casa en castellano y wasi es en quechua, ¿no es cierto? Entonces acá está, ¿no? Está determinando las características, digamos, del sustantivo. Acá está casa bonita, casa fea, casa grande, casa pequeña, casa de calamina, ¿no? Wasi munaycha, wasi millay, wasi hatun, wasi huchi, wasi latawasi. Latawasi. Es así, hermanos, a ver, otro. Uxchatao, a ver, uxchatao. Cheta, no hay khilgayse, khilgayse. A ver, a ver, vamos a ver otro sustantivo, otro nombre, ¿ya? Mujer, a ver, mujer, ¿ya? Mujer, ¿ya? Esto es el sustantivo. Ahora vamos a poner el adjetivo. Mujer, bonita. Mujer, mujer rica. Después se mata otra a ver. Mejor, mujer preciosa. Preciosa. Se manda inmaculada otra a ver. Mujer ojos azules. Después mujer pequeño. ¿Ya ven? Que warmitan, que adjetivo misan, suma warmi lespa, kapa warmi lespa, kachay warmi lespa nisan, jaype, chayman josiñaw lespa nisan, chayman huchi warmi lespa nisan, chay soten adjetivo. Que sustantivo ta, que nombre nesqatan, chay adjetivo, imaymanaman ikran, imaymanatanin. Ima kasqankuna nin, a ver, imaynin chay warmi kasi nispa anchaykunata nishan. Tantas cosas podemos hablar de la mujer. Mujer borracha, mujer jugadora, mujer trabajadora, todo tenemos que tanto. Entonces es el que dice, es el que dice al nombre, es el que determina, es el que embellece, digamos, el adjetivo al sustantivo. ¿No es cierto? Mujer, warmi. Warmi. Warmi, munaycha. Rica, kapaj. Kapaj, ¿no? Wakeng rica no na. Wakeng na rica mu esta la rica mujer. Mana runa se me na che rica ka runa se me kapaj ya. Kapaj. Kapaj ko kesapa che war me ko kesapa. Wasisapa o caso kuna o che war me blanca war me kapaj ne. Mujer preciosa. Mujer preciosa, kachay kacha. Kachay kachawan, kachay. ¿Ya ven? Sumak kachay kachar chaywan, munay tatak puris kanas manen. Kachay kacha, ¿no es cierto? Munay chaywan, kachay kachatar, nata munay tapurin, así kachay kacha, es preciosa. Ojos azules, josiñawi.
Josiñawi, pequeña, huchuwarmi. Ahí está, con warmi. Warmi, munaycha. Warmi, qhapaq. Warmi, kachay kacha. Warmi, josiñawi. Warmi, huchuycha. Huchuycha, ¿no? Chay misuten adjetivo, ¿no? Chayna, ima manta parlaso, caballo manta parlaso, carwa manta parlaso, cóndor manta parlaso, chayta. Entonces, ima natan, chayna adjetivo, dan, califican, determinan, envilecen, o sea, su marchata nin ima munaycha kan que milay kan que es el que determina, es el que dice, pero no al sustantivo, el adjetivo. A ver, otro nombre más vamos a hacer, a ver, y mamá te vas a ver. Runamante, no camante, a ver, no camante de Marsun, a ver, del hombre. Ya ahí está el sustantivo. El adjetivo de este hombre, vamos a poner hombre feo. Chimante y Magurado Choroso, saber, hombre bueno. Hombre trabajador. Después, imagina rona, rona, imagina juega, ¿no? Juguetón. Juguetón. Después, hombre mujeriego. Hombre borracho. ¿Ya ves? ¿Qué adjetivo, que irunat y meimanat dicen? ¿No? A este hombre, al sustantivo, el adjetivo le dice, oye hombre, tú eres feo, tú eres bueno, tú eres trabajador, tú eres juguetón, tú eres mujeriego, tú eres borracho. Chemanti va a curar a ver. Tú eres amable, tú eres mudo, tú eres sordo, de todo, ¿no? El adjetivo le dice al sustantivo, ¿no es cierto? Ya en quechua, runa, hombre, en quechua le dice runa, feo, milei. Bueno, alguien. Trabajador, llanca. Juguetón, pújula. Mujeriego, warmisunco. Borracho, macha. Macha. Ahí está. En quechua, el hombre, en sustantivo, runa.
En adjetivo, en quechua. Mileiruna, alingruna, llankajruna, pujrajruna, warmisonkoruna, machajruna, ¿no? Chaymi sutin adjetivo, ¿no? Ojo, hamujo, yachayawasika hamujo clasicunapi ñataqa noqanqa wasunchis clasificación de adjetivo. Clases de adjetivo vamos a hacer en la próxima clase. El día de hoy hemos hecho, pues solamente hemos tratado de adjetivo, ¿no? Que está junto al sustantivo, ¿no es cierto? También el adjetivo tiene también su género y número también tiene. Entonces ya vamos a hacer ya posteriormente esas cosas. Por ejemplo, lo que yo aprendo, lo que he aprendido tantos años quechua. Yo he nacido hablando quechua. A los 11 años recién aprendí balbucear, digamos, el castellano. Mi lengua materna es quechua, ¿ya? Tantos años de hablar, de descubrir, de aprender la escritura. No hay a quien enseñar, no hay a quien compartir mis conocimientos de quechua. No será el 100%, ¿no? Pero ya por lo menos el 70% de quechua conozco, ¿no? La escritura, así, ¿no? Entonces aquí en Arequipa yo fui, pero no, así a los circas, he ido al ISPA, por ejemplo, allá por el norte, Cono Norte, creo que a esos, después a los colegios, así, ¿no? Para compartir, para impartir mis conocimientos en quechua, aunque sea gratis, ¿no? Pero sin embargo, aquí en Arequipa no quieren, no hay habla. Y a la vez creo que en la currícula no existe la enseñanza de quechua. No es como en Cusco. En Cusco sí, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, todos con mis conocimientos, cuando yo me vaya de esta tierra, entonces, ¿dónde, cómo van a quedar así en Por eso yo estoy aprovechando estas redes sociales para hacerles conocer a ustedes, pero quechua pentabocálica. Manache, quinza vocal una huascacunacho, por ejemplo, ahí por por Ayacucho, Apurímac, no sé, por esas regiones pues, hablan con 3 vocales, ¿no? Por ejemplo, sonco, ahí pero dicen sunku, así, ¿no? Sunco, y lo hablan sonco. ¿Cómo puede hacer eso, no? Se debe hablar y se debe escribir como se debe, ¿no? Yo escribo como yo hablo. Entonces yo hablo así, sonco, ¿no? Entonces, en otras partes, entonces o sea, no hay unificación por ejemplo, de la escritura de quechua aquí a nivel nacional. Deberían unificarlo, sino cada uno tiene su modo de escribir. Por ejemplo, en el centro, esa parte, por ejemplo, ahí en Apurímac, Huancavelica, en Ayacucho, por ahí, ¿no? Es diferente la escritura. Por ejemplo, en Puno casi es similar a Cusco, ¿no? Pero siempre difieren algo. Entonces, guayquis lindos, hermanos lindos, yo les enseño quechua pentabocálica. Alinta, alin kamuscata, alin chilata no agariman. Chila. ¿No es cierto? Así es, entonces, no ganjes jale que causa kushans alin rakashans hanak pachetaitan smada no gas mañacunches. A ver, causa init coer hanspa. Ya causa na camaga y ya porque recién estamos pues, en este sustantivo y adjetivo. En la gramática le falta muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, preposiciones, los verbos, conjunciones, todo tenemos que aprender poco a poco. Entonces, yo les estoy impartiendo lo que yo sé. Yachascaleitan, Gelcane, Yachascaleitan, Rimani, ¿no? Así es, hermanos. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.